Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... A esta hora el contacto es con el doctor Galo Chiriboga, ex fiscal general del Estado, para hablar sobre su verdad, si recibió estos $300,000 que, según ha dicho el ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli, lo entregó en efectivo y en sus manos. Doctor Chiriboga, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Bueno, Fausto, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, les agradezco mucho la gentileza de ustedes de abrirme este espacio y haber pedido la verdad de Galo Chiriboga, ¿no? Y permítame, Fausto, comenzar diciendo que efectivamente yo me ratifico en el concepto que di esta mañana, que fui equivocadamente a una reunión que tenía sobre un debate que me habían informado era en la Asamblea, pero no era algo institucional de la Asamblea, sino de una organización no gubernamental. Bueno, ahí pude conversar con algunos periodistas, estaba con el estrés de buscar la local donde se iba a dar esto. En fin, mire, Fausto, la primera cosa que tenemos que tener claro es lo siguiente. Es una pregunta pertinente. ¿Por qué el señor Carlos Pareja Yanuseli, que compareció el 8 de junio del 2016 a la Asamblea, en la cual se le preguntó si él conocía a Alex Bravo? Y la respuesta del señor Carlos Pareja fue que no lo conocía, que no conocía las actividades de Alex Bravo. Luego se le preguntó esto se lo preguntaron los asambleístas, se le preguntó si él tiene constituida alguna offshore en un paraíso fiscal, y dijo que no. Sin embargo, en mi administración investigamos ese tema y encontramos una empresa que se llama Capaya, que es el acrónimo del nombre del señor Carlos Pareja Yanuseli. Y luego le preguntaron finalmente por qué razones había salido del Ministerio de Hidrocarburos, y mencionó de que era por motivos de salud. Este primer hecho es importante, Fausto, por lo siguiente, porque él se burló ese día de la Asamblea Nacional del Ecuador, le mintió a la Asamblea Nacional del Ecuador, porque más tarde se descubrió todo eso. Y volvió la semana pasada a presentarse frente a la Asamblea Nacional, que es el representante del pueblo ecuatoriano, a mentirles otra vez, a burlarse y yo diría hasta abusar de la buena fe de los asambleístas, que seguramente no recuerdan esta sesión del 8 de junio del 2016. Doctor Chiriboga, sí, hay aquí una puntualización y es, en efecto, ha habido estos dos momentos de Carlos Pareja Yanuseli, pero las declaraciones recientes, ya con 6 sentencias encima, ya como que cuando la suerte de Carlos Pareja está echada en el tema judicial, en el tema penal, pues, y de alguna forma coinciden con lo que se ha dicho en el caso de Nielsen Arias, en el caso de los que ahora se los conoce como los delatores de la corrupción en Petroecuador. Hay algunas coincidencias, similitudes. ¿Por qué no creerle ahora? Porque ya él no tiene nada que perder, pero además lo que relata Carlos Pareja no es fruto de su investigación, son fruto de las investigaciones que hizo la Fiscalía General del Estado. Mire, Fausto, le quiero comentar lo siguiente. Cuando se inició este grave proceso hace 5 años, se le inició una indagación previa en el 2016 al señor Carlos Pareja para descubrir un posible delito de cohecho. Posteriormente a esta investigación que él conoció, él sacó los famosos Capaya Leaks, en donde dijo cosas diferentes a lo que está diciendo ahora. Y en el 2017 formulé cargos contra el señor Carlos Pareja Yanuseli, cargos del enriquecimiento ilícito. Y le voy a decir lo siguiente: las asistencias penales que solicitamos en el exterior, Panamá, Estados Unidos y otros países, nos permitió tener las evidencias de los recursos financieros que fueron fruto de toda esta ola de corrupción en Petroecuador. Es más, fui con varios fiscales a Washington
porque le pedí a nuestro embajador en ese momento, Francisco Borja Gallegos. Le pedí que nos hiciera unas citas y fui a hablar con el secretario de Estado en Washington, y en esa Secretaría de Estado, nada menos ni nada más, conversamos con el actual embajador de los Estados Unidos en Ecuador, y en ese momento el señor Patrick mencionó que fui el único fiscal que había ido hasta ese momento a tratar estos temas de corrupción. Esas son evidencias, Fausto, no son elucubraciones. Un poco lo que nos preguntamos, quienes hemos seguido de cerca las autoridades, las acciones de autoridades en el gobierno de Rafael Correa, de Lenín Moreno, ahora en el gobierno de Guillermo Lasso, pero bueno, es parte de nuestra actividad. ¿En qué momento se produjo este quiebre entre las autoridades? Usted era ministro de Estado de Rafael Correa, Carlos Pareja era ministro de Estado de Rafael Correa. ¿En qué momento se quebró esta relación, este vínculo? ¿En algún momento se enemistaron? Mire, yo creo que no se generó un proceso de enemistad. Lo que se generó fue un problema gravísimo de deslealtad del funcionario en esa época del expresidente Correa, que le encargó todo este impulso de la transformación de la refinería de Esmeraldas, que por cierto era un proceso inminente, muy necesario hacer. Las relaciones se rompen cuando se descubre todo esto, pero no se habría descubierto, Fausto, estimado amigo, no se habría descubierto si no había la voluntad de la Fiscalía para trabajar internacionalmente sobre estos temas. Nunca antes se había investigado estas cuentas en paraísos fiscales, y ahí están los resultados. Hay casos de corrupción que se están investigando, se han investigado durante la última administración, la administración vigente de la Fiscalía General del Estado, que no se investigaron durante su administración en la Fiscalía. ¿Como cuáles, por ejemplo, Fausto? El caso de Brecht, bueno, ha tenido ya consecuencias del caso Sobornos posteriormente, a raíz de una denuncia. El caso de Nielsen Arias, lo ha dicho Carlos Pareja, que hubo una denuncia en 2011. De hecho, los casos de corrupción datan desde el 2011 en adelante, 2010 inclusive. Fausto, yo tengo los procesos y se los puedo indicar a usted. Todos los procesos que del 2016 comenzaron en relación al tema Petroecuador. Mire, nosotros iniciamos investigaciones por delitos de enriquecimiento ilícito, por cohecho, por delincuencia organizada, por lavado de activos, por peculado. ¿Contra quiénes? Le doy los nombres de todos los expedientes, los puedo sacar. Son muchos nombres, pero... Deme algunos de los principales. Sí, vamos a uno de los principales. Vamos al caso en donde se encontró las relaciones de Hydra, en donde estaba Alex Bravo Pachano. En el caso de Arcal Investment, a Javier Antonio Vaquerizo Zambrano. En el caso Arcal estuvo vinculado Fabricio Bravo Pachano, Alex Fabricio Bravo Pachano. Estuvo vinculado Carlos Pareja Llanuselli. Estuvo el señor Jaime Alberto Vaquerizo Escobar. Es decir, ¿nunca le investigó a Jorge Glass o sí? ¿Perdón? ¿Le investigó a Jorge Glass? Yo investigué el caso. A ver, pero si vamos por partes, Fausto, podemos darle una lógica a la discusión. Con todo respeto se lo pido. Claro que sí. Terminemos el tema Petroecuador. ¿Ya? Estos son los casos que se descubren en mi administración. Ya, salimos a otro escenario. El caso de Odebrecht, Fausto, el caso de Odebrecht lo inicié yo. El caso de Odebrecht, allanamos las oficinas de Odebrecht, investigué varios casos de Odebrecht que finalmente terminaron de una forma
como han terminado. Pero usted sí recuerda que para entonces inclusive fue, y lamentablemente la gente hizo inclusive hasta mofa de unas declaraciones suyas en la Asamblea Nacional cuando usted respondió y todos esperábamos quizá nombres de empresas, nombres de funcionarios o exfuncionarios, y usted dijo que sí sabía quién era el responsable del caso Odebrecht y dijo el gran corruptor es Odebrecht, lo cual no era noticia. ¿Usted recuerda? Lo que pasa es que Odebrecht era el operador de todo ese proceso de corrupción. Nada nuevo además, para entonces. Recuerde usted, Fausto, lo que pasa es que ahí yo dije, ¿saben ustedes quién es el responsable de todo esto? Y ellos me decían, no lo sé. Yo le dije, yo sí lo sé, es Odebrecht. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cómo descubrimos a Odebrecht? Descubrimos a Odebrecht a sí mismo por las relaciones internacionales. En esa época yo era presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y por lo tanto tenía muy buenas relaciones con todos los fiscales de Iberoamérica, entre ellos Panamá, entre ellos Perú, entre ellos Brasil. E hicimos un trabajo y se investigó y finalmente, cuando ya terminó mi gestión, la retomó el fiscal Vaca, ¿no? Pero los casos de Odebrecht, que en el específico caso del señor Glass han tenido cuestionamientos sobre su veracidad, que está hasta ahora en cuestión. A diferencia, Fausto, de estos casos, en estos casos no ha habido ningún proceso de manipulación en ningún evento. No hay cosas ficticias, hay procesos, asistencias penales, hay cuentas corrientes encontradas, hay recursos económicos encontrados, que me parece en el caso de las empresas del señor Carlos Pareja, si mal no recuerdo, ascendían a como $70 millones, que están, por cierto, incautados en Panamá. Esas son las investigaciones que en el caso petrolero y en el caso de Odebrecht las he realizado. Y ahí están los resultados. Doctor Chiriboga, en la denuncia concreta de Carlos Pareja Yanuseli, él se refiere a un hecho. El 9 de junio del 2016 se recibe una denuncia en la Fiscalía de Esmeraldas. De esta denuncia la firma el fiscal Roberto Santander en Esmeraldas, y él se refiere a esta denuncia por la cual para desaparecerla, según ha dicho Carlos Pareja Yanuseli, pidió $300,000. Hemos tenido acceso a la denuncia que se dice que ha desaparecido. Es el documento. ¿Cómo desmentir lo que ha dicho Carlos Pareja con ciertos detalles? Se refiere a la fecha, se refiere al número de memorando, se refiere a la fecha en la cual se puso en conocimiento de usted como fiscal general, que fue el 15 de junio del 2016, y posteriormente, dice Carlos Pareja, Galo Chiriboga solicita $300,000 al ingeniero Pareja para desaparecer la denuncia que, según se sabe, ha desaparecido. Una denuncia no puede desaparecer, Fausto, por una sencilla razón. En los expedientes no solo están en digitales, los expedientes también están en físicos. Y si un proceso se pierde, cosa que ocurre muchas veces en la administración de justicia, se confunde, en fin, se lo repone. Es decir, eso es absolutamente absurdo, ¿no? Y que yo le pida al señor Carlos Pareja, antes dijo, cuando se le toma la primera versión, hace 5 años, el señor Pareja dijo que cuando la fiscalía le preguntaba que no me investigaba, hoy un medio dice que yo he dicho que yo mismo investigaba. No, era el fiscal Vaca el que estaba investigando, y yo me refería a que yo fui fiscal, pero no cuando estos hechos ocurrieron. Pero quien investigaba era la fiscalía a cargo del doctor Vaca. Se inició una indagación, le tomaron una versión al doctor Pareja, me la tomaron a mí también. Y las preguntas que le hicieron, las respuestas eran tan inconsistentes que esa indagación quedó ahí. Y mire, Fausto, si yo tuviera algún problema con la justicia, si yo tuviera algo que reprochar, yo he permanecido aquí 5 años, he afrontado todas las investigaciones. Esta me parece un acierto de la Fiscalía, volverla a investigar. ¿Por qué más lo han investigado? Seriamente. ¿Por qué más lo han investigado?
No lo entiendo. ¿Por qué otros temas lo han investigado? Usted dice que ha enfrentado varias investigaciones. Y el de mi casa. De la Corporación Madrigal. Sí, así es. Que por cierto, me pidieron una asistencia penal a Panamá y la respuesta de la asistencia penal de Panamá fue que el señor Chiriboga no tiene casas, no tiene cuentas, no tiene barcos, no tiene ningún tipo de bienes en Panamá. Pero tenía una empresa en Panamá que hizo esta compra. Pero el bien está en el Ecuador. Y usted no declaró esa empresa cuando asumió como fiscal. No, perdóneme. Es que en esa época no era mi empresa. Y eso ya está aclarado con todas las investigaciones que hizo la Contraloría, además. Doctor Chiriboga, ¿cómo usted ha dicho, y bueno, tiene sus razones por las cuales podría restarse credibilidad a Carlos Pareja Yanuseli, dadas las versiones, las distintas versiones que ha generado en un primer momento cuando era todavía autoridad, posteriormente cuando se iniciaron las investigaciones y ahora cuando ya enfrenta las 6 sentencias? Pero ¿cómo lograr esa credibilidad en el ex fiscal Galo Chiriboga, que también tuvo cuestionamientos sobre la forma en la cual llegó a ser fiscal general del Estado? Recordemos que usted fue funcionario del presidente Rafael Correa, funcionario del Estado, fue embajador, fue abogado personal de Rafael Correa y posteriormente fiscal. ¿Cómo le va a investigar al expresidente si era su amigo y su jefe? A ver, vamos por partes, Fausto. Usted se refiere a que yo fui ministro del presidente Correa. Así es. Yo fui ministro también del presidente Palacio y fui intendente general del presidente Roldós. Esa es mi trayectoria. Segundo, la fiscalía tiene otra condición. Sí, por supuesto. A eso me refiero. Cuando se expidió la nueva constitución, la de Montecristi, se estableció un sistema de selección de estas altas autoridades a través de un concurso público, en donde habían 2 fases que calificaban. En un primer lugar, los méritos que podía tener ese concursante, que estaban pactados y definidos, con un punto cada uno de esos valores, para un total de 50 puntos. Y había un examen escrito con 50 preguntas que las desarrollaron las facultades de jurisprudencia de todo el país. Fausto, hubo 2.500 preguntas que llegaron a una computadora y en donde se ingresaron esas preguntas a la computadora. Fuimos, me parece, si mal no recuerdo, 38, 39, ya más o menos en 37, 38, no recuerdo bien, concursantes que logramos llegar hasta esta etapa. Se repartieron las preguntas que salían en sobres cerrados. Cada sobre la repartía personal de los organizadores por las mesas en las que estábamos cada uno de los concursantes y cada uno tenía un sobre. Sí, doctor Chiriboga, un poco, tratemos de resumir porque un poco en honor al tiempo, pero yo me refiero a los cuestionamientos porque por su condición de cercano, colaborador al expresidente Correa y después fiscal del mismo gobierno. A esto voy. Entonces, se hace el concurso, se toma el examen, solo teníamos un lápiz y un borrador, y cuando se terminó el examen se pedía a la persona que recogía las hojas y las plastificaron, no emplasticaron, sino plastificaron cada una de las hojas en donde estaba el examen para que nadie las borre o las cambie. El resultado de la sumatoria de méritos y conocimientos daba el puntaje final. Y ese puntaje final lo obtuve yo, Fausto. No había yo me refería concretamente a los cuestionamientos. Me refería concretamente a los cuestionamientos que se hicieron para entonces. Incluso estuvo ahí dentro de la comisión Marianela Navas. Usted recuerda quién es Marianela Navas, era colaboradora suya. Sí, estaba dentro de la comisión. Se hizo una denuncia, inclusive se hizo una denuncia respecto de la desaparición de información de discos duros, y por eso me refería un poco al tema de la credibilidad. Pero para no terminar la entrevista sin cerrar
cerrar el tema. La credibilidad, Fausto, la credibilidad la dan los hechos, no las palabras. ¿Sí? Y yo tengo los hechos para demostrar cómo ha sido mi proceder en la función pública. Con todo respeto para usted. Doctor Chiriboga, para cerrar, y creo que deberíamos quedar claros respecto de la denuncia de Carlos Pareja Yanuseli. ¿Cómo va? ¿Usted tiene la capacidad de probar que en efecto no ha recibido esos $300,000? ¿Ha dado incluso el hotel, la fecha en la cual se habría entregado este dinero en efectivo Carlos Pareja Yanuseli? ¿Cómo va a enfrentar esta denuncia? La denuncia, quien la tiene que probar es él, pero solo le pongo algunos hechos para que usted los analice, Fausto. Si él me hubiera pagado a mí, no estuvieran estos procesos en su contra. Si él me hubiera pagado a mí, no estaría reclamando porque yo le recibí y le incumplí, en definitiva. Cuando los hechos demuestran todo lo contrario. Por otro lado, Fausto, usted y yo, la gente de Quito, conocemos el Hotel Swiss Hotel. Es un hotel que hay un montón de gente, cámaras, policías, todo. ¿Cómo puede sostenerse eso? Sería bueno en su momento que revisemos las declaraciones que el señor Pareja Yanuseli hizo en la primera versión y en la primera indagación que la inició el fiscal Vaca, ¿no? Y usted va a darse cuenta de que no tiene sustento alguno. En cambio, lo que yo le estoy diciendo son hechos probados y demostrados. No ha recibido nada. En absoluto. Lo que sí he recibido es la venganza y el odio del señor Carlos Pareja, que se ha burlado a través de 2 asambleas nacionales. Es la primera vez en la historia, Fausto, la primera vez en la historia que un condenado por delitos tan graves es recibido por el más alto órgano del poder político de este país, y se burló en el 2016 y se burló la semana pasada, mintiéndoles, porque los hechos demuestran lo contrario. Y estaremos pendientes de la investigación que ya está en manos de la Fiscalía General del Estado respecto de esta denuncia. Ha sido la verdad del ex fiscal general del Estado, Galo Chiriboga. Doctor Chiriboga, gracias por haber estado con nosotros. No, a usted muchas gracias, muy amable por haberme permitido dialogar con amplitud con usted. Gracias, ha sido el doctor Galo Chiriboga, ex fiscal general del Estado, hablando sobre su verdad, acerca de la denuncia presentada por el ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli, quien ha dicho que entregó $300,000 en efectivo en las manos del ex fiscal Galo Chiriboga. Él ha dicho que no ha recibido nada. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.